106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol y a la de Telefuturo, Canal 23. Señores, miren, tengo dos temas aquí señalados, pero realmente más cantidad de temas, por otra parte, que el tiempo disponible. Pero vamos a avanzar. Estos son los temas que tengo señalados. El propósito de Trump con Eliu Solis y la antipolítica que se aposenta de nuevo en la elección de la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otros temas que quiero compartirles. El primero de ellos es que se ha producido una decisión del Ministerio de Interior y Policía que encabeza la licenciada Farideh Raful, que extiende el horario de las bebidas con motivo de las festividades navideñas, exceptuando a los colmadones. El Ministerio de Interior y Policía anunció pues la flexibilización del horario para el expendio de bebidas alcohólicas que regirá desde el domingo 15 de diciembre y se mantendrá hasta el 3 de enero del 2025. El relajamiento será de domingo a jueves hasta las 3 de la madrugada y de viernes a sábado hasta las 4 de la madrugada. Y entonces, pues, esto va a ser posible hasta las 4 de la madrugada, ese fin de semana, en las discotecas, en los bares, en los clubes, en los restaurantes, en los centros de eventos, piano bares, casinos, según un comunicado del Ministerio de Interior y Policía. La medida de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, está contenida en la resolución del MIT, la resolución 0008-2024, que extiende el horario de expendio de bebidas alcohólicas en el territorio nacional por el periodo de las festividades navideñas y Año Nuevo. Entonces, ya lo sabemos, hay una flexibilización del horario que no incluye a los colmados y a los colmadones. En los colmados es hasta las 12 de la medianoche. Igual que en los colmadones. No obstante, uno sabe que son cosas difíciles de controlar porque los colmados cierran las puertas principales, pero dejan una ventanita abierta, o la gente se suple previamente y lleva sus neveritas y sus cosas. Bueno, el negocio en el que se produjo la tragedia en Asua no estaba abierto y la gente estaba consumiendo bebidas alcohólicas sin ninguna dificultad. El llamado siempre hay que acentuarlo en las personas. En las personas porque si hay mucho desborde, pues evidentemente que nos arriesgamos más a cualquier tragedia. Pero ahí está esa medida del Ministerio de Interior y Policía. Quiero, señores, también asumir un llamado que está haciendo don Fernando Capellán. Este es un tema que realmente es de interés para la República Dominicana. Lo es para Haití y para la República Dominicana, pero la República Dominicana no puede ser indiferente frente a este tema. Estamos hablando que hay dos programas estadounidenses, dos programas que ya están tocando su fase final.
entonces un programa que se llama Hub y otro programa que se llama Health, mediante el cual Haití tiene unas cuotas de exportaciones textileras hacia el mercado de Estados Unidos. La República Dominicana se beneficia porque es quien vende los textiles a Haití. Incluso no solo los vende, sino que sabemos que hay una operación multinacional en la frontera. Esa operación multinacional nada más es positiva. Nada más es positiva. No importa que la inmensa mayoría de los trabajos sean para haitianos. ¿Por qué? Porque eso disminuye la presión migratoria. La gente tiene empleos, ingresa a sus empleos, pero inmediatamente retorna a su lugar y no tiene necesidad de verse, digamos, empujado a buscar otro horizonte. Entonces, quiero leer esto porque es algo de lo que debemos estar alerta. El empresario dominicano Fernando Capellán instó al gobierno y a los sectores claves a gestionar con urgencia la renovación de los programas son dos programas que ya lo mencioné, el programa Health y el programa Hub, que ante los Estados Unidos, dijo que estos programas permiten la exportación de ropa desde Haití libre de arancel, lo que repercute en beneficio de la República Dominicana, que le suple a ese país los textiles. A través de una nota de prensa indicó que estas iniciativas fundamentales para la industria textil de Haití y la República Dominicana son esenciales para preservar miles de empleos y de estabilidad económica en ambos países. Dijo que estos programas aprobados por el Congreso de Estados Unidos en 2005 y 2010 permiten que Haití exporte ropa al mercado estadounidense libre de arancel, representando el 90% de las exportaciones haitianas. El presidente de Codevi explicó que sus beneficios se extienden directamente a República Dominicana, donde fábricas de textiles en Barahona, Bonao, Guerra y Santiago producen tejidos que son enviados a Haití para la confección de ropa destinada a exportación. Agregó que este esquema de coproducción industrial no solo genera empleo en ambos países, sino que también integra una red económica estratégica que fomenta la estabilidad en la región fronteriza. Por cada 3 empleos generados en Haití, se crea uno en la República Dominicana, reflejando la interdependencia de ambas economías. Ojalá que podamos conversar con don Fernando Capellán un poco más adelante. Lo vamos a llamar, Fernando, lo vamos a llamar. Ojalá que usted pueda conversar con nosotros sobre esta situación. Entonces, bueno, quiero referirme a algo sumamente interesante que tengo anotado por aquí. Déjeme ver. Se trata de un simposio que se produjo recientemente. Vamos a ver si puedo localizar esta nota. Ok, ya la tengo aquí. Señores, hubo un simposio reciente en Washington. Este simposio se titulaba el New York Cardiovascular Symposium. El New York Cardiovascular Symposium se desarrolló en Washington con la participación de más de 3,000 cardiólogos de todas partes del mundo. Y el exponente principal en este simposio, la figura principal era o era, porque ya el simposio pasó, aunque la figura sigue vigente,
pues era el doctor Valentín Fuster. ¿Quién es el doctor Valentín Fuster? Bueno, Valentín Fuster está considerado como el mejor cardiólogo del mundo por sus aportes a la investigación en la cardiología y su práctica médica. Es español, es de Barcelona, pero fue un talento, digamos, conquistado por Harvard y tiene toda una vida en Harvard. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este simposio, donde participaron más de 3,000 cardiólogos, hubo una participación de cerca de 60 cardiólogos dominicanos. Esos cardiólogos tuvieron la oportunidad de conversar 1 hora con el doctor Valentín Fuster. El doctor Fuster le dedicó 1 hora a los cardiólogos dominicanos y conversó con ellos, respondiendo preguntas que ellos le formularon. El doctor Roberto Castillo, distinguido cardiólogo dominicano, bueno, es el cardiólogo de Víctor Gómez Casanova, el mío y el de muchas otras personas, pues me hizo un resumen, o me habló de 3 de las preguntas, le hicieron muchas preguntas, pero de 3 de las preguntas que los cardiólogos dominicanos formularon al doctor Valentín Fuster, considerado el mejor cardiólogo del mundo. Entonces, que por cierto, el doctor Fuster tiene una definición sobre el mejor cardiólogo del mundo. El doctor Fuster dice que el mejor cardiólogo del mundo es el que usted tenga cerca a la hora de un evento. Que no dejemos de cuento que el mejor cardiólogo del mundo es el que esté cerca a la hora de un evento, que no es él, sino el que esté cerca a la hora de un evento. Entonces, para empezar, pero ¿por qué el doctor Fuster, digamos, tuvo esa distinción de manera muy agradable? Porque para él no era como parte de su trabajo, como parte del simposio, sino un compartir agradable con esta delegación dominicana. Bueno, porque él siente mucho afecto por la República Dominicana. Y hay que decir que ese afecto se lo comunicaron 2 dominicanos, y hay que referirse a ellos como 2 grandes dominicanos. Uno de esos dominicanos, que no sé si tiene la nacionalidad dominicana, es Julio Iglesias. Y el otro de esos dominicanos es Oscar de la Renta. Él solía, pues, él venir invitado al país, tanto por Julio Iglesias como por Oscar de la Renta, y compartía con ellos, y las referencias que tiene son muy buenas del país. Por eso se identifica con esta delegación, porque le recuerdan muchos de los momentos que vivió aquí con esos amigos. Ok, las 3 preguntas al doctor Valentín Fuster, de las que me resumió el doctor Roberto Castillo. La primera pregunta es una preocupación y surgió en el simposio y en los debates, etcétera, sobre la cantidad de personas jóvenes que han fallecido por eventos cardíacos. Y esos eventos cardíacos están asociados o se asocian a las vacunas del COVID-19. Entonces le preguntaron al doctor Fuster si él entiende que estos eventos, que esta cantidad de personas jóvenes que son afectadas y que mueren por eventualidades cardíacas, que si eso está relacionado con las vacunas del COVID-19. Dice el doctor Fuster categóricamente que no hay ningún vínculo entre esas muertes y las vacunas del COVID-19. Y que él
ha demostrado, y todas las estadísticas que tiene, lo que le evidencian es que frente a lo que estamos es a un mayor registro estadístico, no a un incremento de esas muertes, sino a una mayor notoriedad de esas muertes. Y entre las cosas que influyen en la mayor notoriedad de esas muertes está el mayor registro estadístico y desde luego un mayor nivel de comunicación, porque antes nos enterábamos solo de la muerte que se publicaban en las esquelas de los periódicos o que se hacían referencia en los medios masivos de comunicación. Hoy nos enteramos de toda la muerte. Para saber que una persona falleció, no hay que publicarlo en un gran medio de comunicación. Entonces, él cree que estamos ante eso, que no hay nada que le demuestre en términos científicos que eso está asociado a las vacunas del COVID. Y estamos hablando de una persona que en su estadística, en su fichero, pues hace tiempo que pasó de registrar más de 100,000 pacientes, que tiene todos los datos desde tipo de tratamiento, edades, sexo, una serie de cosas. Entonces, que por cierto, él dice que un cardiólogo empieza a conocer el corazón humano después que ha registrado más de 100,000 pacientes en sus años de consulta. Sí, así es. Entonces, ok, según el doctor Fuster, ninguna relación entre la vacuna del COVID-19 y estas muertes de personas jóvenes que se dan con tanta frecuencia. La segunda pregunta al doctor Fuster tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la cardiología. Bueno, el doctor Fuster entiende que por ahora lo único que representa la inteligencia artificial para la cardiología es un retroceso. Que la inteligencia artificial puede tener un impacto en otros aspectos de la medicina que pueden ser complementarias a la actividad cardiológica. Por ejemplo, habló de todo lo que puede impactar en una mejoría de la medicina familiar, pero en cuanto a lo que tiene que ver con las afecciones del corazón, el doctor Fuster entiende que por lo menos todavía no hay otra cosa que no comunique en cierta medida retroceso si el médico no está alerta de una serie de cosas. ¿En qué fundamenta el doctor Fuster este criterio? Bueno, en las especificidades del corazón. Dice el doctor Fuster que no hay dos corazones iguales. Ni el de un hijo, ni el de un padre, ni el de una madre. No hay dos corazones iguales. Que cada corazón es tan diferente como las huellas digitales de una persona. Entonces, como el aprendizaje de la inteligencia artificial está hecho en cuanto a las acumulaciones de casos, cuando usted acumula casos y esos casos tienen ciertas similitudes, ciertas identidades, usted puede llegar a conclusiones sobre esos casos, pero que eso no ocurre con el corazón. Entonces, ¿qué recomienda él con relación a esto? Porque, bueno, doctor, ¿y cómo salvar vidas? ¿Cómo hacer uso de todas estas tecnologías y aprovechar esta tecnología para salvar vidas? Bueno, ya explicó lo de la parte esta de los aspectos donde él cree que puede tener una influencia inmediata, y lo otro son ya una serie de orientaciones muy tradicionales.
en lo que insiste mucho. Una de ellas se llama la humildad. Dice que no hay manera de contribuir a salvar más vidas que escuchando a todos los médicos. Escuchando a todos los médicos quiere decir que usted no se sienta el papaupa de la matica, que usted es el que más sabe y que han llegado ante usted, que es la eminencia. Escucha a cualquier médico, escucha a cualquier médico, que todos los médicos tienen aportes importantes. Y si usted siente que hay una persona que está haciendo su trabajo sin motivación, trate de que esa persona se motive porque aporta, entre otras cosas. Pero repito que en términos de lo que es digamos, las afecciones del corazón, la principal autoridad del mundo en esa materia entiende que por el momento no. Bueno, entonces, la tercera pregunta, bueno, ya hablé un poco de ella porque él entiende que lo más importante frente a todas estas cosas es la humildad. Estar abierto, estar atento, pero insiste en la necesidad de los entrenamientos constantes. Nunca se ha aprendido, siempre hay que estar entrenando. Usted no sabe las cosas, usted tiene que estar entrenándolas. Las mismas cosas que usted quiere saber, tiene que estar en entrenamiento constante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí he hecho un resumen de la conversación que sostuvieron cerca de 60 cardiólogos dominicanos con el doctor Fuster, considerado el mejor cardiólogo del mundo. Esto fue recién los días, el seminario se desarrolló entre los días 6 a 9 de diciembre en Washington. Y más o menos resumido lo que planteó el doctor Fuster sobre los temas tratados. Entonces, señores, miren, déjenme pasar a otro tema con relación anuncié lo que son los planes de Donald Trump con el Ius Soli. Pero esto implica hablar de Estados Unidos. Y como voy a hablar de Estados Unidos, voy a aprovechar para incluir varias cosas, incluyendo una que no tiene que ver nada con esto. Sencillamente quiero llamar la atención de la nota que tenía encima el Luigi Mangione, el que está acusado de la muerte del ejecutivo número 1 de la principal aseguradora de salud de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Él fue sorprendido. Él tenía encima una nota. Estoy tratando de localizar esa nota que tenía el señor Luigi encima, pero resulta que en esa nota él está prácticamente preparado para ser apresado. Entonces, bueno, aquí la tengo. La nota dice lo siguiente. A los federales, es decir, cuando él lo atrapan en el McDonald's, él tiene todo encima, todas las pruebas de que él es el individuo que andan buscando. Algo extraño en una persona de ese coeficiente intelectual. Es decir, porque él sabía que tenía que dedicarse inmediatamente a destruir evidencias. Incluso si a él lo apresan y no aparece el arma homicida, hay un problema para instrumentar el caso. Pero
él se quedó con todo encima. Con todo encima. Y entonces tenía una nota en su poder, y esa nota decía a los federales, se refiere a los agentes del FBI: seré breve porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarle una larga investigación, pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero había que hacerlo. Francamente, estos parásitos se lo merecían. Y en la nota especifica que actuó absolutamente solo. Es decir, él estaba preparado para entregarse, y parece que concibió la forma de hacerlo. Porque ya una imagen ampliamente distribuida, el sitio va a un lugar público, se identifica, y en ese lugar el hombre anda con todo lo que prueba que él es la persona que están buscando. Más esta nota. Más esta nota que pudiera incluso prever la posibilidad de que lo mataran, etcétera, pero tenía esa nota encima. Entonces eso indica que evidentemente que había decidido pues ponerse donde las autoridades lo localizaran. Eso parece indicar eso. Bueno, Donald Trump tiene el propósito de eliminar el ius soli, es decir, que no se adquiera la nacionalidad por motivo del nacimiento en territorio de Estados Unidos, lo que ha formado parte de la tradición, ha formado parte de la esencia de ese país. Y es un tema constitucional. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el criterio de Milton Friedman. ¿Por qué Milton Friedman, siendo migrante, porque Milton Friedman, don Milton, era un migrante polaco, de una familia polaca que se estableció en los Estados Unidos? Entonces, pudiera decirse que Milton Friedman no podía estar en contra de la migración o de los inmigrantes, en el caso de los que van a Estados Unidos, que él no podía estar en contra de eso porque él era uno de ellos y su familia era una de ellas, y todo el que veamos con una historia en Estados Unidos es una historia parecida a la de Friedman, incluyendo Trump, Obama, quien sea, tiene una historia parecida a la de Milton Friedman. Friedman decía que el problema de la migración lo creaba el estado del bienestar, que sin el estado de bienestar no habría problema en fronteras abiertas, pero con el estado de bienestar no cabían las fronteras abiertas. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar te trae a el disfrute de una serie de cosas que tienen un pago ajeno, que tienen un pago con un trabajo ajeno, con una tradición, con una acumulación de riquezas en la que tú no has participado. Entonces, que evidentemente que las sociedades con un estado de bienestar tenían que tener límites y tenían que colocar realmente obstáculos para el tema de las migraciones. Entonces, Estados Unidos tiene grandes contradicciones con este tema porque tiene necesidad de mano de obra, tiene necesidad de empujar sus sectores productivos, pero evidentemente que también tiene necesidades de controles. Ese criterio es el criterio que tenemos aquí, es decir, el cruce de una frontera no puede darle a nadie el derecho a adquirir una nacionalidad, que se puede dar por muchísimas circunstancias. Vamos a ver si él logra esto, pero particularmente en nosotros esta es una posición que tiene 95 años en nuestra Carta Magna, porque es invariablemente establecida y sin ninguna discusión desde el año de 1929.
desde el 1929. Entonces, Trump ahora anda por ahí. Por lo menos eso implica mayor comprensión sobre la situación de la República Dominicana. Ese país es un país de múltiples contradicciones. Así como se nos muestra como el país de los grandes contratos, donde aparece gente que tiene dinero para votar, para hacer lo que sea, y se nos vende como un país de las cosas grandes, fenomenales, etcétera, porque siempre tiene a cuarta un evento deportivo para entretener a la gente y distraerla de los problemas fundamentales. Es bueno que sepamos que ese es un país con 40 millones de indigentes. Estados Unidos con 40 millones de estadounidenses indigentes. Es decir, de esos 40 millones, más del 50% tienen ingresos por debajo, menos de la mitad de lo que sería un ingreso para estar por debajo de los niveles de pobreza. Y más de un 4% de la población infantil de ese país está en la pobreza. Pese a todas las cosas que nos presentan, etcétera, etcétera, etcétera. Ese país tiene esas realidades que cuando usted la acumula con dos cosas, porque hemos insistido en lo del fentanilo como problema fundamental de ese país, pero también es verdad que tiene el mayor nivel de obesidad que país desarrollado alguno tenga, que también es una causa de muerte. El mayor nivel de obesidad que país desarrollado tenga. Entonces es un país con múltiples contradicciones, con múltiples desafíos, que la realidad de ese país no es la que nosotros vemos, porque el país que nosotros vemos es el de los espectáculos, el de la entretención, el país fenomenal, etcétera. Pero la verdad es que es un país con serias contradicciones. Señores, miren, no tengo tiempo de desarrollar lo de la Cámara de Cuentas, pero voy a hacer, si se quiere que lo tomen como una revelación, ¿por qué se había extendido el plazo y se extendió el plazo para recibir aspirantes a la Cámara de Cuentas? Porque se esperaba la inscripción de la doctora Emma Polanco, la ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y se esperaban las inscripciones de otras personas, porque aunque se hará el camuflaje de que se van a entrevistar mucha gente, etcétera, hay una serie de decisiones que están adoptadas. Es decir, eso se prolongó esperando sobre todo la inscripción de la doctora Emma Polanco para presidir la Cámara de Cuentas. La doctora Polanco es una persona competente. ¿En qué llamo la atención? Yo llamo la atención sobre lo siguiente. Acá, cada vez que tenemos alguna instancia en la que hay que decidir posiciones, hay una sociedad civil en acechanza para tomar esas posiciones. Y eso se hace con la contribución de una clase política que juega a la antipolítica, no sabiendo lo que eso representa para un país. Don Ortega y Gasset deshizo varias entidades que había creado y que tenía agrupado una cantidad inmensa de intelectuales y de pensadores, porque entendía que él le hacía un daño a la política y le pidió a todos, váyanse a los partidos políticos. No. Si ustedes quieren que suscita esta segunda república, váyanse a los partidos políticos. Que sin partidos políticos no se va a sustentar la segunda república. Dejémonos de tontería, váyanse a los partidos políticos. No importa cuál, váyanse a los partidos políticos.
Nosotros estamos en corramos de los partidos políticos. Corramos de los partidos políticos y entonces hay una sociedad civil ahí que inmediatamente tiene servidas las cosas. Tiene servidas las cosas. La doctora Polanco, bueno, es la esposa de un gran activista de la sociedad civil. Eso no debe ser algo de objeción, pero sí para llamar la atención, porque una de las cosas que tuvo esta Cámara de Cuentas que la desnaturalizó fue eso. Esa influencia nefasta de la sociedad civil ahí. Porque ahí metieron un individuo de la sociedad civil que lo que hizo fue empezar a chismear y a colar informacioncita de auditorías que no se habían hecho, creando lo que tenemos ahí. Porque el disparate que tenemos ahí, en el que se equivocó de medio a medio el Congreso con esa bendita Cámara de Cuentas, obedeció a todas esas cosas. Que ahora no repitamos lo mismo. Que ahora no repitamos lo mismo. Queriendo que vamos a hacer un allante, que esto viene con bendita sociedad civil, que uno sabe que en ningún aspecto es verdad que da mayores garantías de desarrollo institucional que gente que haya podido tener alguna trayectoria política, pero con experiencia y respeto por la institucionalidad. Entonces, estemos alerta, pero ya hay una serie de cosas totalmente amarradas. Y todo eso se extendió para hacer eso. Cambio y fuera.